En caso de que no lo hayas notado, existe un estigma en contra de que los hombres accedan a servicios de salud mental. Se me había inculcado que solo me lo aguantara y que dejara de estar triste. Incluso a la edad de 8 años, mis padres no tenían tolerancia alguna para mi miseria. Los dos son de China. Como padres chinos tradicionales, no creen en la terapia. Solo querían que me hiciera más fuerte, pero lo único que sentía era debilidad. No estoy seguro, exactamente, de cuando convertía los sentimientos en amigos imaginarios, pero no recuerdo ningún momento sin ellos. Sus nombres son ansiedad y depresión. Supongo que los culpo por todos mis problemas. Cuando me visitan, sé que las cosas se pondrán mal. Puedo estar en un lugar congestionado, y ellos me causarán un ataque de pánico que tomará control de mi cuerpo. Duermen encima de mí por la noche, constriñendo mi respiración. Me siguen de lugar a lugar sin ningún remordimiento. A decir verdad, me acechan. Ansiedad es un hombre delgado sin brazos. Está completamente desnudo, con dedos que salen de su piel. Burbujea baba y escupe pedazos de moco por todos lados. Cuando no está babeando, me está murmurando cosas. Siempre murmurando. Tus padres te odian. Nunca serás nadie. Te morirás pronto. Su voz suena sorprendentemente como el inglés maltrecho de mi padre. Las cosas que dice son terribles, pero es cuando me toca que es inaguantable. Su piel de dedos diminutos se cepilla contra la mía como si fuera un milpies. Me encojo y me rasco. Mi madre ha encontrado cortes largos en mis brazos. He tratado de explicarle que fue ansiedad, pero solo me ha acusado de querer atención. Depresión es muy diferente. Se ve como una mujer normal en una mitad de su cuerpo, pero la otra mitad está completamente derretida. Hay una herida abierta en su cuero cabelludo, la cual sangra constantemente y escupe charcos de pus verdoso. En lugar de lágrimas, llora dientes de leche sobre el pliegue de su propia piel. Le gusta usar su brazo bueno para aplicar presión sobre mi pecho. El peso de ella me hace encorvarme. No habla por medio de palabras, más bien, produce un gemido grave como el llamado de un búho. Lo escucho todo el tiempo. El sonido melancólico hace que mi corazón me duela. No puedo dormir por culpa de ese ruido, pero tampoco me puedo salir de la cama por su presión constante. Lógicamente, sabía que no eran reales en un sentido tradicional. Eran producto de mi imaginación, pero su impacto era innegable. Trabajaban juntos para hacer mi vida lo más difícil posible. Me encontraba totalmente solo, excepto por ellos dos. Al menos hasta esta mañana. Me desperté con depresión durmiendo sobre mi pecho. Su herida de cabeza repugnante estaba escupiendo pus dentro de mi boca. Traté de hablar, de pedir ayuda, pero su bilis mantuvo mi voz en silencio. Ansiedad se escabulló desde el suelo. Cepilló su terrible piel de dedos a lo largo de mis brazos. Apenas podía respirar. Ansiedad sonrió con superioridad y escupió baba encima de mi cara. Llegaron 3 golpes a la puerta. Depresión y ansiedad se pusieron rígidos, liberando sus agarres por un momento. La voz de mi hermana Kim provino desde el pasillo. Levántate. Mamá dice que te tengo que llevar a la escuela. Traté de hablar, pero la acidez de depresión aún estaba atascada en mi garganta. Kim suspiró ruidosamente y abrió la puerta a la fuerza. Dije que te levantaras. Grité cuando la vi. Ella tembló por la sorpresa. ¿Qué mierda pasa contigo?, me cuestionó. Mi hermana se quedó parada en el marco de la puerta, su rostro era una combinación de confusión y repulsión, pero, en su hombro, estaba una criatura. Era un esqueleto como el de un ave con sus garras enterradas en el cuello de ella. Su cabeza era un tazón pútrido de vómito. Había 2 ojos flotando en el líquido rancio, girando en círculos. Kim me observó, completamente inconsciente de la cosa que estaba encima de ella. Kim, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Apunté a su hombro. Ella observó alrededor, pero no vio nada. Eres un maldito psicópata, ¿sabías eso?
Ahora levántate para que te pueda llevar a la escuela. La cosa en su hombro hizo un sonido ruidoso de gorgoteo y luego comenzó a hablar. Su voz era una combinación de la voz de mi madre y un lamento agudo. Estaba señalando tu grasa, a tu cuerpo obeso y feo. Eres una cerda asquerosa. Nunca serás lo suficientemente delgada. Las facciones de Kim se inhibieron un poco. ¿Por qué está diciendo eso? Me lamenté. Ella me observó como si fuera una cucaracha. Te has vuelto loco oficialmente. Se dio la vuelta y se fue. La escuché entrar al baño. Me quedé acostado en mi cama por unos momentos. ¿Qué acababa de ver? Temblando, me paré. Quizá Kim tenía razón, me estaba volviendo loco. En realidad, no me sorprendería. Ansiedad se espabiló y me susurró, siempre has estado loco. Depresión arrastró su forma derretida detrás de mí mientras me estaba vistiendo. Traté de pretender que no acababa de ver a ese demonio rasguñando a mi hermana. Era temprano, quizá fue un sueño. Fui al piso de abajo mientras Ansiedad me empujaba con sus dedos diminutos. Vas tarde. Tu familia te odiará aún más. Mis padres estaban en la cocina. Detrás de ellos, había copias idénticas de ellos mismos, excepto que habían sido vendadas con camisas de fuerza hechas de alambre de púas. Las copias estaban gritando, forcejeando en contra de sus ataduras, pero mis padres no las notaban. Mi padre estaba leyendo el periódico, mi madre estaba terminando su desayuno. Su copia se arrojó al refrigerador, tratando de hablar. Se vertió arena de su boca. Buenos días, me dijo mi madre alegremente. Se me cayó la quijada. ¿Cómo era que no podían ver ni oír a esas copias repulsivas? Kim pasó a mi lado para entrar a la cocina. El monstruo aún estaba posado encima de ella. Su cráneo de vómito era un poco más grande. Ella agarró las llaves del mostrador. Vamos, psicópata. En el auto, traté de orillarme tan lejos de Kim como era posible. La cosa en su hombro no parecía estar interesada en mí, solo seguía hablando con ella. Cerda gorda, nadie te ama, puta vaca fea y enferma. Kim conducía en silencio. Me di cuenta pronto de que no solo era mi familia. Todos con los que nos cruzábamos tenían algo enfermizo encima o cerca de ellos. Los demonios marcaban a los transeúntes. Ninguno se veía igual, pero cada uno era perturbador. Un hombre tenía un lobo gigante que enterraba sus dientes en su espalda. Una mujer estaba rodeada por una nube negra con cientos de manos extendidas. Traté de cerrar mis ojos, pero Ansiedad utilizó sus dedos diminutos para abrir mis párpados a la fuerza. Kim me dejó en la escuela en menos de 10 minutos. Vi a los chicos en mi salón de clases, chicos que había conocido por años, siendo acechados por criaturas repulsivas. No quería salir del auto. Kim entrecerró sus ojos. ¿En serio, estás bien? Alcé mi mirada hacia ella. Quería decirle desesperadamente lo que estaba sucediendo. Depresión me pegó un puñetazo en el estómago. Ansiedad me murmuró, no pongas esta carga en ella. No vales la pena. Estoy bien, dije silenciosamente. Salí del auto y me dirigí al edificio. No me podía concentrar en nada. Lo único que podía ver eran los seres horribles que estaban atormentando a mis compañeros de clase. Alicia, la chica que siempre me había gustado, tenía una lengua distintivamente larga colgando desde el liverso de su cabeza. Le lamía su cabello y continuaba jalándolo. Si ella tomaba una hebra individual, la lengua dejaba de lamerla por un momento antes de comenzar de nuevo. Benny, mi mejor amigo, se encontraba cara a cara con una versión de su padre, excepto que esta versión era pequeña, más o menos del tamaño de una manzana, y estaba sentado en su oreja. Le gritaba, sé el buen chico de papi, no le digas a tu mami. Este es nuestro secreto. ¡Qué buen niño! Cari, la estudiante más inteligente de la clase, tenía dos cabezas que estaban creciendo desde su cuello. Una se veía enferma y estaba muriendo, tosiendo pus similar al que depresión supuraba de su cráneo. La otra cabeza estaba en llamas, riendo histéricamente y mordiéndole las mejillas. Incluso mi profesor, Don Morris, tenía un demonio. El de él era un hombre de palitos con flores negras muertas que crecían desde su piel de madera. Una de sus manos estaba enrollada a manera de puño. La otra sujetaba firmemente los genitales de Don Morris. El hombre de palitos presionaba sus dientes y escurría espuma de la boca.
Alicia es una niña tan inocente, dijo. Probablemente aún es virgen, tan pura. Podríamos desflorarla, podríamos partirla por la mitad. Don Morris continuó dando la clase sin notarlo. Una vez que el primer periodo había terminado, sabía que me tenía que ir de ahí. Me escabullí y escapé por el campo detrás de la escuela. Ansiedad y depresión me siguieron muy de cerca. Me había acostumbrado a ellos, eran mis monstruos. Pero ver a los seres horribles que acechaban a quienes me rodeaban, fue demasiado. Me detuve en la pequeña área arbolada justo más allá del campo. Era un gran alivio no tener que ver a nadie. Ninguna persona significaba ningún monstruo. Fui capaz de dar 3 respiros hondos antes de que escuchara una rama partirse detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Gerald Anderson. Gerald estaba a unos grados por encima de mí. Era conocido como el bravucón más grande de la escuela, pero a mí nunca me había molestado realmente. Yo era demasiado callado como para atraer mucha atención. Succioné mi aliento, preparándome para la criatura terrorífica que representaría su miedo. Pero Gerald estaba solo. No había ningún monstruo con él. Inclinó su cabeza en mi dirección, retirando un cigarro de su boca. Eres ese chico asiático de 9º grado, ¿verdad? Sí. Ansiedad revoloteó a mi alrededor, murmurando repetidamente. Depresión se apoyó sobre mi espalda. Gerald dio un paso más cerca. Te ves como si estuvieras teniendo un día difícil. No tenía idea de por qué me hablaba. Su voz era monótona, pero me sentía extrañamente consolado por ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía mi dolor. Sí, se me partió la voz. Ansiedad susurró, suenas como una marica. ¿Sabes? La vida se pone dura a veces, musitó Gerald. Casi te hace preguntarte por qué lo hacemos. Parpadeé. Sí, supongo. Es decir, continuó, ¿cuál es el punto de vivir si lo único que conseguimos es miseria? Bueno, es lo que tú consigues. En mi caso, no he tenido muchas emociones. Mi terapeuta lo llama trastorno de personalidad antisocial. ¿Puedes creer eso? Soy una persona social. Estoy aquí, hablando contigo, ¿cierto? No entendía nuestra conversación, pero ansiedad movió mis labios por mí, ¿cierto? Ahora Gerald estaba más cerca, a punto de estarme tocando. Deberías suicidarte. Depresión lloró dientes de leche jubilosamente por todo mi pecho, que, de todas formas, vivir no tiene sentido. El suicidio es la mejor solución. Les he estado diciendo esto a las personas durante años. Logré que Sam lo hiciera el abril pasado, y te apuesto que ahora está más feliz. Acarició su cabello. Te deberías suicidar, niño. Tú también serás más feliz. Depresión envolvió su piel derretida alrededor de mi cuerpo. Me acarició con su pus sangriento. ¿En realidad crees que es eso lo que debería hacer? Sí, lo creo. Se acercó y me pellizcó el brazo. Me contraje. Ya no sentirás más dolor. Dio un paso hacia atrás y se rió. Pero, lo que sea, no me importa qué mierda hagas. Gerald me dio espalda y se fue caminando. Lo observé irse hasta que regresó al edificio de la escuela. Me dirigí a casa. Es aquí en donde estoy ahora. Estoy sentado en el piso del baño, escribiendo esto. Necesito hacerlo antes de que mi familia vuelva a casa. No creo que pueda llevarlo a cabo si ellos están aquí. Depresión ha dejado la llave abierta. La bañera se está llenando. Ansiedad está sosteniendo la hoja de afeitar. Hazlo, hazlo, me susurra. Depresión está levantando mi brazo a la altura de la hoja. Lo siento, pero ya no puedo vivir con estos monstruos. Ni puedo vivir sabiendo que todos los demás los tienen también. Todos excepto Gerald. Quizá él no necesita un monstruo. Nos vemos. Espero que tú puedas manejar el tuyo mejor de lo que yo lo hice con los míos. Más que decir no espero que me crean, solo estoy aquí para publicar mi historia, luego me iré. Cuando era niño, vivía con mi padre en un campamento de casas rodantes en medio de un desierto a las afueras de una sucia y pobre granja. Yo estaba más que seguro que este lugar estaba 100% poblado de vagabundos. Era quizás uno de los lugares más deprimentes del mundo para crecer. Mi papá era bueno, él bebía mucho, pero no era enojado. Trabajaba mucho y apenas le importaba lo que yo hacía. Él trabajaba en demolición de domicilios, y a veces desaparecía durante días. En esos días,
en los que él desaparecía, vivía con una familia que conocíamos en otra casa rodante. Ahí vivía el padre que se llamaba John y sus hijos, Michael, de mi edad, y su hermano menor por un año, que tenía un nombre muy peculiar. Él se llamaba, y esto lo digo sin bromear, Perro. Incluso en ese desolado lugar, era un nombre extraño. La gente allí podría llamarse Kleptuns, pero hasta ellos se reían cuando escuchaban que el nombre del niño era Perro. El padre en sí también desaparecía, ya sea para ir a trabajar o beber, así que por lo general éramos Michael Perro y yo merodeando por el campamento de casas rodantes y haciendo lo que quisiéramos. Michael Perro eran buenos, pero un poco diferentes a mí. Yo había vivido con mi madre durante un par de años en el centro de la ciudad, y había ido a la escuela, y en comparación a mí, eran ellos bastante simples. A ellos se les hacía divertido matar lagartijas a palos. Eso no era uno de mis pasatiempos favoritos, pero ayudaba a matar el tiempo. Yo tenía una vieja PlayStation, pero era tan vieja que apenas reproducía juegos. Una de las cosas que yo recuerdo con mucha claridad es cómo olía su caravana cuando hacía calor. Apestaba, y cuanto más cálido se ponía durante el día, mientras jugábamos a la PlayStation o cazábamos lagartijas, se ponía peor. Un día pregunté qué era eso que olía tan mal, y me dijeron que me lo mostrarían. Me llevaron al cuarto interior de la caravana, separado de los demás por una cortina, y así me enteré que su padre embalsamaba animales. Habían cubos de animales atropellados de la carretera, y en las paredes estaban sus herramientas. Las ventanas estaban tapadas con cinta adhesiva negra, y su pegamento burbujeando por el calor. El olor a pegamento derretido mezclado con el hedor de los cadáveres podridos hizo que la cabeza me diera vueltas. La mayoría de los animales que John no había embalsamado eran lagartijas, lo que me hizo comprender por qué los chicos también le gustaban tanto las lagartijas. Me sentí muy incómodo al principio, pero luego me impresionaron mucho los animales embalsamados en ese lugar. Un grupo de animales embalsamados no era lo más extraño que te podías encontrar, y su padre de igual forma tenía talento. Al menos eso pensaba yo de niño. Cuando recuerdo cómo eran, me doy cuenta de que fueron hechos de manera bastante amateur. Estábamos ahí parados mirando los animales, cuando la puerta de la casa rodante se cerró de repente, y John se paró detrás de nosotros y nos miró fijamente. Luego su expresión cambió repentina y se convirtió en la de un niño risueño que quería escuchar lo que pensaba de su trabajo. Parecía tan feliz cuando honestamente dije que estaba impresionado. Otra cosa que noté en ese momento, pero solo pensé después, fue cuán sumisos eran sus hijos. Ellos tomaban cada palabra que él decía como una orden. Cuando John preguntaba si querían una cerveza, por ejemplo, Michael y Perro respondían, sí señor, al mismo tiempo, y corrían a la nevera. John solo le sonreía, así que asumí que todo estaba bien. Esa noche hicimos un fuego afuera de la caravana, y nos emborrachamos juntos. Michael Perro y yo éramos solo niños, así que no necesitábamos mucho alcohol. Nos sentamos alrededor de un fuego mientras John nos contaba con entusiasmo cómo nació Perro. La madre de los chicos había sido muy hermosa, y amaba a Michael por encima de todo. Michael no podía recordar a su madre, pero vi que estaba triste cuando escuchó sobre ella. John y ella habían vivido en una bonita casa en otro estado, y cuando supieron que iban a tener otro hijo, se pusieron muy felices. Los ojos de John se humedecieron, y su voz comenzó a temblar. En los últimos días del embarazo, la madre de Michael se desmayó y comenzó a sangrar de repente. Cuando llegaron al hospital, Perro apenas alcanzó a nacer antes de que su madre muriera. Todos teníamos los ojos llorosos, y especialmente John. Él se acercó a Perro y lo abrazó. Mamá murió para que pudiéramos tenerte con nosotros ahora, hijo, dijo él. Ellos lloraron y se consolaron entre abrazos. Vi que Michael estaba sonriendo, se volvió hacia mí y me dijo, papá va a hacer que todo sea como antes. John se secó las lágrimas y dijo, sí, yo haré que todo sea como antes. Y con esas palabras, yo también pude unirme a un abrazo grupal. Pero mientras nos abrazábamos, algo pasó, y un gritó de repente y muy enojado tiró su botella al suelo y comenzó a respirar pesadamente. Perro le preguntó con calma si pasaba algo.
Al escuchar esas palabras, John se dio la vuelta hacia Perro, y con ojos furiosos le dijo que él no debería de hablar. ¿Qué te dije acerca de hablar, perro? Perro comenzó a tartamudear, tropezó al intentar levantarse y cayó sobre su cola. Yo había bebido demasiado como para entender qué estaba pasando, pero mientras miraba a John y Perro, Miquel puso su mano en mi rodilla y presionó. John dio un paso hacia Perro y le dio una palmada en el cuello. Perro gimió, lo que hizo que John lo golpeara de nuevo. John le gritó, ¿qué te dije sobre hablar? Así no hacen los perros. Perro se puso a cuatro patas y con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a lloriquear como un cachorro, y luego ladró y aulló. John le dio otra palmada en la nuca, más alto. Perro hizo todo lo posible para parecerse a su nombre, ladrando y aullando mientras corría a cuatro patas en la arena. John finalmente parecía satisfecho, y levantó a Perro por debajo de su estómago. Le dijo a Miquel que lo acompañara, y desaparecieron en la casa rodante. Antes de que entrara, Miquel me sonrió de nuevo de la misma manera que lo había hecho antes, cuando dijo que su padre arreglaría todo. No los vi por mucho tiempo después de eso, cuando le conté a papá lo que había sucedido. Dijo que hablaría con John sobre su forma de beber, pero que él no podía hacer nada más. Tienes que entender esto, hijo, tú no puedes decidir sobre qué hace sentir bien a las otras personas, dijo mi padre con resignación. Algún tiempo después, vi a Miquel detrás de mi casa rodante cuando estaba matando lagartijas. Simplemente nos saludamos, luego lo volví a ver un par de días después. Fue uno de los días más calurosos en los que he estado. Miquel parecía contento, mientras caminaba por el campamento silbando para sí mismo. Cuando lo saludé, caminó hacia mí y vi que tenía un pequeño cuchillo en la mano, cuyo filo estaba manchado de sangre húmeda. ¿Estás cazando lagartijas?, le pregunté tentativamente. Él parpadeó, sonrió ampliamente y dijo, Jan, solo afilando un poco. Luego se fue. Cuando se fue, escuché un gemido prolongado detrás de su caravana. Sonaba como un animal, pero antes de que llegara al lugar, escuché cómo se cerró la puerta de golpe. Cuando llegué al lugar donde escuché el ruido, solo encontré manchas de sangre en la arena. Pasaron muchas semanas, y un día cuando estaba solo en casa, llamaron a la puerta. La abrí y ahí estaba John sonriendo. Algo en su mirada provocó una atención inmediata en mí, pero él fue directo al grano, y me pidió disculpas por lo que había sucedido durante la noche que nos sentamos alrededor de la fogata. En verdad parecía decirlo con sinceridad. Él dijo que había bebido demasiado, y que en verdad no debió de hacer eso que hizo cuando yo estaba cerca. Ahora quería asegurarme de que las cosas estaban mejor, y quería invitarme a que lo viera con mis propios ojos. En parte por miedo a decir que no, pero también en parte a una gran curiosidad infantil, lo seguí. Lo siento mucho, muchacho, él debería saber bien que no debe de hacer eso, dijo John, una y otra vez. Pero ahora está cerca de volver a ser como antes. Ha sido un viaje largo y arduo, pero ahora nos estamos acercando a la meta. Vi que ellos habían pegado con cinta adhesiva todas las ventanas de la caravana. John abrió la puerta, me hizo pasar adelante de él, y la cerró. Olía tan mal que apenas si podía respirar. Sentía el olor a pegamento y a carne podrida, junto con un toque fresco de excremento. Estaba oscuro ahí, y no podía ver a través del aire aparentemente brumoso. Abajo en un colchón, estaba jugando Michael con la PlayStation, como si no notara el aire horrible en lo absoluto. Levantó la vista, y pareció feliz de verme. Hola, ahora todo vuelve a ser como debe ser. Ha sido un viaje largo, pero ahora estamos cerca de la meta. Miquel sonrió ampliamente, como si no pudiera contener su alegría. Él y John se miraron y sonrieron con complicidad. Vi que Miquel llevaba ropa que le quedaba demasiado grande. ¿Quién quiere una cerveza?, exclamó Miquel. Su padre respondió en broma, sí señor, usted es quien decide en esta casa. Miquel se agachó y recogió algunas botellas. Él me miró, como si los tres estuviéramos en una broma interna. Escuché ruido detrás de la cortina que traté de ignorar, pero Miquel me miró como si notara algo, y dijo, solo espera hasta que lo veas, nuestro nuevo perro. Miquel dio un paso hacia adelante y se acercó a las cortinas.
Sentí algo frío en mi mano, miré hacia abajo y vi una cerveza que John me estaba dando. Luego me empujó hacia adelante contra las cortinas y luego dentro del taller donde él embalsamaba los animales. El aire aquí era penetrante, había baldes llenos de carne en el suelo, algunos burbujeantes de gusanos, montones de moscas muertas yacían alrededor de las ventanas, y en la esquina, debajo de un par de cráneos de animales disecados, había una caseta para perros. El resto lo recuerdo como un sueño febril. La voz de Miquel resonó en mi cabeza cuando lo escuché decir, «La pata perro, la pata». John estaba detrás de mí, y cuando me giré, vi el orgullo brillando en su rostro. Y de la caseta para perros, salió caminando a 4 patas el nuevo perro. Era claramente el mejor trabajo que John había hecho hasta la fecha. Se las había arreglado para lograr el estilo de caminar inestable y tembloroso con cortes en los tobillos. En ese momento pensé en las manchas de sangre que había visto en la arena, pero fue la cara la verdadera obra de arte. Las mandíbulas habían sido estiradas para dar la apariencia de un hocico, abiertas por gruesas articulaciones que corrían detrás de ellas, por lo que la lengua de perro colgaba fuera de la boca. Por lo que pude ver, la nariz se había aplanado y las fosas nasales se habían agrandado, dando lugar a que parecieran húmedas y mocosas. Las orejas estaban estiradas hacia atrás con alambre de acero, y le dieron a la cabeza una forma completamente nueva. Lo único que no cambió fueron los ojos aterrados de perro, que pude ver que estaban llorosos. «Buen chico», dijo Miquel y se arrodilló junto al perro. «Eres un buen chico». Luego le dio una palmada en la espalda. «Ya, para de llorar, los perros no lloran». Salió un par de aullidos estremecedores. Miquel, que parecía satisfecho con esto, empujó un tazón con el pie hacia el perro, y este bajó su cabeza y bebió de él. Miquel y John se pararon uno al lado del otro, y observaron. El padre con la mano en el hombro del hijo. «Lo has hecho muy bien», dijo John. «Ahora casi todo está como antes, pronto todo volverá a la normalidad». Miquel asintió pensativo. «Ahora, hijo mío, es hora de deshacerse del perro». John sacó un rifle de un estanta, y lo puso en las manos de Miquel. Yo no podía moverme. Apenas a medio metro de distancia estaba perro a 4 patas, su nariz goteaba agua y algo de color rojo oscuro. Sentí el calor de su cuerpo. Miquel levantó el rifle, pero no estaba acostumbrado a su peso, así que retrocedió un paso. En ese momento no sentí mi cuerpo, solo el olor y el calor corporal de perro. «A ver, hijo, déjame ayudarte de esta forma, mira», dijo John ayudando a Miquel a apuntar a perro. «Ven aquí, muchacho». Con mucha lentitud, el perro se volvió hacia su hermano. Miquel murmuró, buen chico, eres un buen perro». Y uno de los peores ruidos que he escuchado salió de la garganta del perro. Fue un intento de formular una palabra envuelta entre ladridos y gruñidos. Cuando resonó me desmayé. Me desperté por el olor a pólvora. En el suelo había un desorden que vi que alguna vez había sido perro. John miró el cuerpo con una sonrisa de satisfacción, pero Miquel pareció serio, como si algo lo hubiera golpeado. Solo que un poco tarde, traté de mover mis dedos apretados espasmódicamente. John volvió a poner su mano sobre el hombro de Miquel y dijo, «Todo acabó ya, ahora todo ha vuelto a la normalidad». Por un momento Miquel miró confundido, luego golpeó la mano de John con la culata del rifle. Escuché los huesos crujir de su mano. Mis piernas se sacudieron. John parecía sinceramente sorprendido. Intentó agarrar el rifle, pero Miquel se lo quitó de un tirón. «¿Qué estás haciendo?», comenzó John a decir. «Alto», gritó Miquel. «Para de una vez con esto». Empecé a arrastrarme hacia atrás, hacia la puerta. John se abalanzó sobre Miquel. «Dame el rifle, pequeño bastardo». Se escuchó otro disparo, y John cayó al suelo. El olor a pólvora se mezcló con algo más quemado. Cuando el humo se disipó, vi que uno de los pies de John había desaparecido. Miquel dejó caer el rifle y se abalanzó sobre él. En su mano vi un destello, un cuchillo. John gritó y maldijo mientras yo retrocedía hacia la puerta. Lo último que vi fue a Miquel hundiendo el cuchillo en el tobillo izquierdo de su padre, rasgando hasta que algo en la pantorrilla de John tronó. Él gritó y en ese instante me caí hacia atrás,
fuera de la caravana. Adentro podía escucharlos continuar luchando, y John gritándole a Mikel que se detuviera. Me puse de pie y comencé a huir tambaleándome, y lo último que escuché desde el interior de esa temblorosa caravana fue la voz de Mikel diciendo, «Para allá, los perros no hablan». Cuando me encontré a papá, estaba en estado de shock. Me llevaron al hospital y cuando mamá se enteró de que estaba ahí, me compró un boleto de avión. Nunca volví a ver ese campamento de casas rodantes. Pasé los siguientes años intentando borrar sistemáticamente los recuerdos que tenía de ese lugar. Me las arreglé para ponerme al día con la escuela e incluso hacer algunos amigos después de pasar un tiempo caminando por los pasillos como una sombra asustada. Papá no llamó a menudo para saludar, todavía vive ahí en ese campamento de casas rodantes. Poco después de que mamá me llevara a casa, escribió papá que la casa rodante de Mikel, John y Perro había desaparecido. Un día llamó y dijo que un hombre de mi edad había estado allí preguntando por mí y se entristeció cuando escuchó que me había mudado. El hombre le había pedido a papá que me diera un mensaje, solo quería que supieras que ese perro viejo y granuja todavía está vivo, además le he hecho unos cambios. Espero que todo esté bien contigo, cuídate. Eso fue lo último que supe de él. Esta historia no contiene mensajes subliminales, ni implica demonios, entes sobrenaturales poseyendo un disquete, ni tampoco hace que mi vida peligre. Aunque, este acontecimiento, sí, cambiaría rotundamente mi vida y posiblemente la tuya también, si llegases a conseguir este room hack. Tal vez, implique algo que ni tú ni yo deberíamos tener al alcance de la mano. Todo comenzó por allá del 2016, cuando visitaba unos cuantos foros extintos de videojuegos, aquellos blogs abandonados desde hacía años, los cuales visité cuando era niño. Un simple viaje nostálgico para recordar los viejos tiempos, e incluso me di a la tarea de ver otros foros de videojuegos más antiguos con el mismo destino. Entre ellos, estaba el foro de Chrono Trigger, donde la gente había sobrevivido demasiado tiempo hasta su inactividad 2 años después de mi entrada al mismo. Conocía el juego, y lo podría definir como uno de los mejores de la historia, y mi primer amor con una Super NES en manos cuando era pequeño. El paso del tiempo me hizo olvidar su nombre, más los entrañables personajes, el estilo visual y sobre todo, la música, invadió mi mente de buenos recuerdos. Comencé a analizar el foro, viendo los mensajes, fanarts y remixes que los usuarios hicieron durante su estancia en el sitio. Sin embargo, lo que más me interesó fue un espacio donde se colocaban alteraciones y room hacks del juego. Esto abrió mi mente hacia una nueva extensión del videojuego, pasando por modificaciones pequeñas como alterar la vestimenta de los personajes, añadir nuevos movimientos a los mismos, nuevos escenarios de combate, hasta llegar a Flames of Eternity, una secuela hecha por fans que me divirtió bastante. No obstante, también encontraría un room hack creado por uno de los usuarios del servidor. El room hack se llamaba Kranos Predictor, y consistía en un nuevo accesorio que, además de ser de gran ayuda para predecir los ataques de los enemigos y contar con un método de evasión, también añadía misiones secundarias que ampliaban el lore del mundo devastado. Sin mucho más que hacer, y teniendo una enorme curiosidad, decidí jugar dicho room hack. La pantalla de inicio me dio la bienvenida, sin presentar casi ningún cambio contundente. La modificación tampoco tendría tanta repercusión en el gameplay. Claramente, añadía nuevos objetos que sinceramente, estaban rotos, pero eran divertidos de ver. El verdadero cambio llegó cuando arribé al primer viaje temporal de la historia, llegando a la Tierra después del apocalipsis causado por Lavos. El paisaje lucía destruido, y existían más misiones que de costumbre, al igual que una extensión del mismo. Podría asegurar que era el doble de grande de lo habitual, siendo ampliado gracias a algunos cruceros y barcos que se podían abordar. Esta sección de la historia también se tornó más oscura y deprimente, haciendo mención a una de las misiones secundarias donde, al serme imposible conseguir comida para los habitantes de uno de los barcos, los mismos tuvieron que salir de su escondite, siendo asesinados por algunos robots rampants del desierto de metal. Era una escena desoladora,
pero nada explícita. Solo estaban los sprites en el suelo sin signos vitales, pero sin sangre de por medio. Otras misiones fueron del mismo calibre. El que había creado este ROM hack realmente quería dar una ambientación más realista que la mostrada en la historia original, con ese final medianamente alegre. Acorde a la pequeña guía, en la factoría de robots encontraría una tableta, la cual solo Luca podía manejar. Esta tableta era menester para abrir ciertas bodegas ocultas por el mapa, la cual generaba códigos conforme a las habitaciones. Era una nueva mecánica que no funcionaba del todo bien, y no te solía dar los códigos hasta después de varios intentos. Entonces, había una puerta que daba hacia la sala principal de comunicaciones, aquella donde aparecen los NPC hablando de Lavos y el apocalipsis. La puerta estaba cerrada y ocupaba alrededor de 4 códigos para accionarse, y, como podrás adivinar, más de una vez los códigos generados no correspondían. Podría asegurar que mi persistencia fue grande, pero el generador era tan ineficiente que terminó cansándome. Dejé sin abrir esa bóveda, y continué con la historia original. Saliendo de esa parte, realmente ya no hubo nada más que pudiese interesarme. El ROM hack solo se había dedicado a la sección del futuro, pero el añadido terminó siendo bastante interesante y sobre todo de mucha ayuda por la cantidad y calidad de loot. Terminé el juego sin ningún problema. Le gané a Lavos, y los créditos finales aparecieron. Aunque, la parte final dejó un mensaje justo cuando terminaban los créditos. 0101101001101000011010000110011001100110. Aquel código me pareció el tiempo suficiente para poderlo anotar en un papel. Una vez le di al siguiente, desapareció y nuevamente la pantalla de inicio hizo acto de presencia. Evidentemente, esto no era parte del producto original, y el único de las modificaciones del ROM hack pertenecían a Chrono Predictor, por tanto, deduje por dónde iban los tiros. Por fortuna, había guardado la partida tras muchos intentos de códigos en las puertas de aquella bóveda. Lo que no sabía era si funcionaría la clave si el final no era desbloqueado. Para mi fortuna, después de poner el código innecesariamente largo, la bóveda se abrió. La habitación era aquella donde se muestra la destrucción que provoca Lavos en la cinemática del apocalipsis, y el guardia yacía en el suelo. Aunque solo quedaba un esqueleto y su ropa, hubo una cinemática, en la cual Luca fue directo hacia el tablero, intentando hacerlo funcionar. Luca, esta máquina parece tener registro de los sucesos que preceden a nuestro tiempo. Sigue funcionando, pero necesita una contraseña. Posteriormente, apareció otra caja de texto. Introduzca una fecha válida de registro. La caja de texto arrojó ahora un texto modificable. Esta contaba de 2 dígitos, un slash, otros 2 dígitos, slash, y 4 más. El problema era que no tenía un código como tal. Nuevamente, comencé a probar y probar. Primero con fechas aproximadas a los eventos importantes de Chrono Trigger que podían entrar, y luego improvisando otros que distaban por cifras ridículas, como la época prehistórica. Entre intentos e intentos, terminé mirando la hora de mi ordenador, y puse la fecha que indicaba. Código autorizado. La pantalla mostró una cifra de números, y posteriormente, me permitió poner una fecha. El valor había acertado con el número de día en el cual estaba jugando, cosa que no me parecía rara. Había ciertos juegos que tenían un sistema en tiempo real los cuales te permitían acceder a ciertos eventos, no obstante, no sabía que era posible introducir este sistema en un videojuego de la SNES. Por probar, coloqué una fecha al azar, 17 de diciembre de 1986. Ha sido asesinado un director importante de una editorial. Era obvio que la noticia no era del mundo de Chrono Trigger. De inmediato, abrí una pestaña en el ordenador, y busqué la fecha que había colocado al azar. El primer resultado arrojado por el navegador fue la misma noticia dicha en el juego. Quedé ligeramente sorprendido por tal acontecimiento, pero,
La persona escéptica que era me impidió dar por sentido que tal juego pudiese, como diría su título, predecir dicho suceso. La explicación más certera era el hecho de que el propio juego accedía a Internet por medio de algún virus en el ROM hack y arrojaba el resultado de la fecha escrita. Probé una vez más, otra fecha al azar, y la noticia fue la correcta. Desconecté el Internet de mi ordenador y corrí de nuevo el tablero del juego. Me pidió una fecha y anoté la más sonada en mi mente. 11 de septiembre de 2001. Atentado en las Torres Gemelas, Estados Unidos llora las pérdidas. El resultado me dejó frío. Comprobé que el Internet estuviera desconectado varias veces, y sí, lo estaba. Me tomó unos momentos reponerme de tal suceso. En realidad, este ROM hack tenía el poder y la memoria de acceder a tantas noticias acorde a las fechas que se pusieran, aunque aún no había comprobado del todo bien. Debía ver más, seguir viendo las noticias que arrojaban cada una de las fechas que podía escribir. Una tras otra, los resultados eran correctos. Fue entonces que me vino una idea a la cabeza: anotar una fecha lejana en el futuro. Escribí entonces una no muy lejana, para comprobar la veracidad de predictor. 23 de junio de 2016. ¿Estás seguro de tu búsqueda? Ese simple texto me hizo helar la sangre aún más y hacerme dudar de lo que estaba haciendo. Pero no podía evitar quedarme con la duda. Debía resolver esto. Después de presionar la tecla de acepto, apareció el resultado. Inglaterra comenzará el referéndum para salir de la Unión Europea. La noticia fue simple y directa, sin dudar para nada. La seguridad del predictor decía que en menos de una semana aquello ocurriría. Entonces, solo me senté e intenté seguir mi vida como si ese suceso jamás hubiese ocurrido. Pero la realidad me golpeó el rostro cuando desperté por la mañana. El predictor había acertado. Inmediatamente volví a mi ordenador y cargué el juego donde lo había dejado. Justo delante del tablero, aún con la conmoción del momento, me senté a reflexionar sobre mi siguiente paso. Era imposible que un simple ordenador dentro de un videojuego pudiese ser tan preciso, incluso sin internet alguno. Entonces, me decidí a poner una fecha que había pensado, mas no tuve el coraje de ponerla. 23 de agosto de 1989. Es la fecha de tu nacimiento, Demian. Inmediatamente, cerré el ordenador y desinstalé el juego de todas las maneras que pude. Mi paranoia llegó a tal punto que decidí formatear el computador y no volverlo a tocar nunca jamás. Epílogo. Pasaron algunos meses después de lo ocurrido, y mi vida logró normalizarse. Tuve una paranoia tremenda durante ese largo periodo de tiempo hasta finalmente superar aquel suceso. Fui con un amigo para volver a hacer funcional el computador, y solo me costó algunas cuantas monedas y una pizza de por medio. Después de hacerle un análisis de seguridad, por si acaso, el PC tuvo actividad nuevamente. Solo habían quedado algunos cuantos archivos importantes y el sistema operativo funcionaba sin problemas. Una vez se fue, fui a poner una USB que tenía con un respaldo de los archivos recuperados tras la desinfección, obteniendo de nuevo mis pertenencias digitales variadas. Entonces, con cierto temor, si esa es la palabra adecuada, volví de nuevo a aquella carpeta donde se alojaba el hack ROM. Ahí seguía. Tanto la angustia y la paranoia reinaron mis emociones durante tanto tiempo, y también la curiosidad. Aquella curiosidad insana que sin duda acabaría matando a más de un gato. Y ese gato, bueno, sería yo. Quería comprobar de nuevo tal suceso, a cualquier costo. Una vez pasé el juego nuevamente e introduje el código, y posteriormente, la fecha en que visitaba el videojuego. Se me garantizó acceso al poder del predictor. No perdí más tiempo con el pasado y fui directo a fechas lejanas en el futuro. La mayoría empezaron siendo banalidades y una que otra noticia la cual no estaba ni cerca de mi país de origen. Fue interesante ver las fechas cercanas, pero quise apostar más lejos. Apunté hacia una fecha lejana a varias décadas y no hay datos relevantes en esta fecha. Fue la primera ocasión en que tal mensaje aparecía. Probé nuevamente con una modificación de días en el mismo mes, luego el año, mas el resultado no cambiaba. Reduje los años,
primero en número par, luego en número más largos. Seguían sin haber registros. Viendo que los resultados no aparecían, decidí hacer una búsqueda inversa. Empecé varios años en el futuro y una pandemia mortal será oficialmente anunciada. Mi cuerpo no me dejó pasar la conmoción inicial y continué, dando fechas separadas ahora por solo años. El decrecer de la humanidad fue relatado y era más prolongado conforme pasaban los años y llegados a un punto, los meses, y finalmente, solo días separaban a la humanidad de registrar ese mensaje. No hay datos en el registro. Han pasado varios años después de ver estas predicciones y estoy asustado. Todos los sucesos que vi y que apunté en mi libreta han sucedido al pie de la letra. Sea quien fuese, el creador de ese room hack quiso advertirme de lo que iba a suceder. Tal vez, solo tal vez, también cargar en otros la angustia de conocer el futuro oscuro de la humanidad. Nunca sabré con qué propósito fue creado, pero, al menos, tengo el consuelo de que no estaré ahí para ver con mis ojos el fin de todo. Según los mensajes, mi muerte está cerca, y solo eso logra darme tranquilidad. La tranquilidad de no sufrir el destino preparado para los sobrevivientes del apocalipsis por la abominación cósmica que arribará en los últimos días de la humanidad.